Ok, iniciamos esta exposición acerca de las diferentes capas del modelo OSI. Para esto principalmente realizaremos una pequeña introducción sobre el concepto de lo que es el modelo OSI como tal. El modelo OSI, según sus siglas en inglés, significa Interconexión de Sistemas Abiertos. Este es un modelo de referencia estándar para protocolos de la red que tiene por objetivo conseguir interconectar sistemas de distinta procedencia, posibilitando que puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimento. Para esto, este modelo acota en diferentes capas los procesos que intervienen en la comunicación en red entre diferentes sistemas. A continuación, detallaremos las diferentes capas del modelo, las cuales son 7. Inicialmente tenemos la capa física. Esta capa se encarga de la topología de la red y las conexiones globales de la computadora hacia la red. Hace referencia tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. De igual manera, esta capa proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de la red. Sus principales funciones las podemos resumir en las siguientes. Primeramente tenemos definir el medio o medios físicos por los cuales va a viajar la comunicación, ya sea cables de pares trenzados, cable coaxial, guías de onda, puede ser por el aire, en caso de conexiones inalámbricas, y la fibra óptica. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta capa se definen los parámetros sobre cómo va a ser el hardware necesario para que nuestro sistema funcione, qué tipo de cables vamos a usar, qué tipo de conectores, si va a ser conexiones inalámbricas, en qué frecuencia van a viajar las ondas, y todo eso está parametrizado o definido dentro de esta capa. En segunda instancia tenemos definir las características de los materiales, como le decíamos, componentes de conectores, componentes mecánicos y también las características eléctricas, los niveles de tensión que vamos a necesitar. Tercero, definir las características funcionales de la interfaz, estableciendo mantenimiento, liberación de enlace físico. Transmitir el flujo de bits a través del medio, que son el hardware como tal. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos de enchufe, etc. Y garantizar la conexión. Esta capa dentro de esta capa se garantiza que tengamos una conexión, la conexión necesaria, aunque no la fiabilidad de dicha conexión, es decir, únicamente nos va a garantizar que tengamos conexión, sin embargo, no más allá de que de pronto sea el tipo que necesitamos. La segunda capa sería la capa de enlace de datos. Esta capa es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. De igual manera se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y el control del flujo. En este proceso de transferencia, la capa de enlace de datos enmascara los errores percibidos de manera que puedan ser admitidos por la capa de red, que es la tercera capa. Para esto el emisor divide los datos de entrada en tramas de datos y los transmite de forma secuencial. Si el servicio es confiable, el receptor devuelve una trama de confirmación de recepción por cada una de estas tramas. Quiere decir, a diferencia de la capa anterior, esta capa sí se encarga de pronto de verificar que la conexión que tenemos y que los datos que estamos recibiendo son los que necesitamos para que nuestro sistema funcione. Asimismo, como nos dice acá, enmascara los errores. De pronto, no tanto como enmascarar, sino que trata de solucionar en la medida de lo posible los errores que puedan ser percibidos en la primera capa. ¿Para qué? Para que la capa que sigue, que es la capa de red, los pueda percibir. Asimismo, esta capa funciona como un puente que recibe las peticiones de la capa red y utiliza los servicios que le proporciona la capa física. De igual manera también debemos agregar que tanto en esta capa como en las capas superiores se deben implementar mecanismos de regulación de tráfico. ¿Esto para qué? Para evitar que un transmisor rápido sobresature o inunde un transmisor lento, evitando el flujo de la información.
Bien, seguimos entonces con esta presentación sobre el modelo OSI, el modelo de red OSI. Y pues nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Cuando la información sale, ¿sí? Se comienza con la capa 7, ¿no? Es como que viene de la capa 7 de arriba hacia abajo. El usuario entra, ¿sí? Y luego va de la 7 hacia abajo. Pero si el mensaje está llegando, o sea, si a mí me envían un mensaje, una información, pues entonces se empieza con la capa número 1. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, hablemos de la importancia de la capa de red. ¿Sí? La capa de red es importante porque es esa capa, ¿no?, que es la encargada de hacer llegar los datos, de hacer llegar la información, de hacer llegar aquello que el usuario está enviando. Para ello se vale, por ejemplo, de varias cosas, como por ejemplo de las direcciones IP. Entonces se necesita conectar con, yo voy a chatear, no sé, con un amigo, pues entonces eh, esta capa debe conectarse con la dirección IP de la computadora de ese amigo con el cual yo voy a hablar. ¿Ok? Y luego también entran en escena los que son los routers, ¿no? Los routers son eh, los aparatos que ayudan a buscar la mejor ruta para hacer el envío, para hacer que esos datos, que esa información llegue. Cuando hablamos de la capa de red, necesariamente tenemos que hablar de los routers o los enrutadores. Así que aquí entran en escena para buscar la mejor ruta para que ese mensaje, esa persona que está chateando, ese mensaje llegue a el destinatario. También esta capa de red es importante porque se encarga de aquellos problemas que pueden surgir cuando hay mucha congestión. Debido a que se envía mensajes, debido a que se envía datos, puede que a veces haya congestión. Puede que haya, sí, congestión, y entonces se encarga esta capa de solucionar esos detalles para que haya una buena conexión entre las redes, ya sean locales o ya sean abiertas, ¿ok? Esa entonces es la capa de red. Pero hablemos también de la siguiente capa, la capa de transporte. Esta capa es la encargada de transferir, de llevar, así como vemos allí en la imagen. Es como que el carro, el bus, no es como esa persona que antes iba y se desplazaba, el mensajero que iba y llevaba la carta al destinatario, llevaba, no sé, la encomienda. Pues en este caso esta capa es la que se encarga de eso, de buscar la ruta o de ir, de trasladarse, de llevar la información. Entonces, hola, ¿cómo estás? Esta capa se encarga de tomar esos datos, esas palabras, y transmitirla al origen, llevarla hasta el origen, no, al destino, ¿sí? Entonces lo que hace es dividir, ¿sí? Dividir los datos en unidades más pequeñas y pasar esos precisamente a la capa de red. Esto, como le dije, si la información está saliendo, ¿ok? Si nosotros estamos enviando, entonces la capa de, de transporte le pasa esto a la capa de red, ¿ok? Entonces, ¿de qué otra cosa se encarga la capa de transporte? Pues de determinar, ella debe determinar el tipo de servicio que debe proveer a la capa de sesión y en última instancia a los usuarios de la red. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la importancia de esta capa dentro del modelo OSI. Nivel 5. Capa de sesión. La capa de sesión permite a los usuarios en distintas máquinas establecer sesiones entre ellos.
Las sesiones ofrecen varios servicios, incluyendo el control del diálogo, que es llevar el control de quien va a transmitir, el manejo de tokens, que evita que dos partes intenten la misma operación crítica al mismo tiempo, y la sincronización, usar puntos de referencia en las transmisiones extensas para reanudar desde el último punto de referencia en caso de una interrupción. Nivel 6. Capa de presentación. A diferencia de las capas inferiores que se enfocan principalmente en mover los bits de un lado a otro, la capa de presentación se enfoca en la sintaxis y la semántica de la información transmitida, para hacer posible la comunicación entre computadoras con distintas representaciones internas de datos. Podemos definir de una manera abstracta las estructuras de datos que se van a intercambiar, junto con una codificación estándar que se use en el cable. La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y permite definir e intercambiar estructuras de datos de mayor nivel, por ejemplo, registros bancarios. Bueno, ahora hablaremos sobre la última capa del modelo OSI, la capa número 7, la capa de aplicación. Esta es la capa que proporciona la interfaz entre las aplicaciones que usamos para comunicarnos y la red subyacente, a través de la cual se pasan los mensajes. Los protocolos de la capa de aplicación se utilizan para intercambiar datos entre programas que se ejecutan en los servidores de origen y destino. Entre las funciones de la capa de aplicación tenemos la sincronización de aplicaciones, establecer acuerdos sobre procedimientos de recuperación de errores, establecer la disponibilidad de los interlocutores de comunicación deseados, admitir aplicaciones de red directas e indirectas. Por último, recordemos que en la capa de aplicaciones hay dos tipos de procesos o programas de software que brindan acceso a la red, que estos son las aplicaciones y los servicios. Y los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP proporcionan los servicios especificados por las capas superiores del modelo OSI. Además, la mayoría de las aplicaciones que operan en un entorno de red se clasifican como aplicaciones cliente-servidor.